tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. Seguimos hablando de la fe. Hebreos 11, versículo 1. Dice: y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo es porque por ella, que es la fe, fueron aprobados nuestros mayores. Amén. Pueden tomar su silla, sentarse. Bien, qué bueno hablar de la fe. Hablar de la fe cuando se está bien es buenísimo, ¿verdad? Hablar de la fe cuando se está sano, muy bien, sea una enseñanza. Hablar de la fe cuando hay una situación económica complicada es diferente. Hablar de la fe cuando hay problemas en el matrimonio, realmente la fe debemos tenerla todo el tiempo, no solamente cuando estamos bien, porque de repente creemos que qué bueno es hablar de la fe en la prosperidad, en la salud. Eso es muy bien y eso es caminar en fe, ¿verdad? Eso ya es como consecuencia de la fe que tiene, que esté viviendo así. Pero la fe tiene que ser probada, la fe tiene que demostrarse con el actuar, la fe debemos mostrar que realmente la tenemos. Y fe es creer que lo que Dios dice se cumple, aunque yo no lo vea. Eso es fe. Entonces, caminar en fe es la vida del cristiano. Todos nosotros, si no tenemos fe, porque fe es creer en Dios, fe es creer en Jesús y obedecerle. Si no creemos, hay condenación. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Así será de importante la fe, porque realmente fe es creer lo que Dios habla. Fe es creer lo que Dios me dice a mí. Eso es fe. Mientras que creer en Dios es muy diferente, porque yo puedo creer que Dios existe. El enemigo sabe que Dios existe, pero no le cree a Él. Solamente cree que está ese ser sobrenatural que es el Todopoderoso. Igual nosotros tenemos que demostrar que creemos con la manera de actuar. Lo dice Santiago. La enseñanza de hoy es: la fe me santifica. Ahora, si miramos bien, la fe me hace santo. Fíjense bien, lo es, versículo 2 de Hebreos 11. Lo es porque por ella, o sea, la fe, porque por la fe fueron aprobados. Aprobados, ¿qué significa de que fueron aprobados? En Hebreos 11 dice: porque fueron aprobados, y luego dice cuáles fueron los que fueron aprobados. Habla de Enoc, de Abel, de Abraham, de Moisés, de José, de Gedeón, de Sansón, de los profetas, de todos esos hombres que fueron aprobados porque le creyeron que lo que Dios dijo se cumplía. Por eso dice: fueron aprobados nuestros mayores. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué es lo que hicieron cada uno de ellos para que esa fe que ellos tenían en el Creador fuera aprobada por el mismo Creador? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Lo que hicieron fue caminar en obediencia a todo lo que el Señor les dijo. Pero lo que vemos en el primer hombre que habla la Biblia de la fe, en Hebreos 11, versículo 4, nos habla, creo que es el versículo 4. Por fe Abel presentó a Dios una ofrenda. Fíjese que
no dice que Dios le habló a Abel, porque no habla esto. Solamente, ¿quién le habló a Abel? Adán y Eva le hablaron a Abel. Lo lógico fue que sus padres le dijeron a ellos: hijos, nosotros nos equivocamos. Nos equivocamos, pero hay una oportunidad, y la oportunidad es uno de ustedes, pero no sabemos cuál es. ¿Cuál de los dos es el que nos va a librar? Porque el Señor les dijo en Génesis 3:15, cuando le dio la sentencia a la serpiente, que de la simiente de la mujer vendría el que los vencería al enemigo, y que iban a ser restaurados a través de este nacido de mujer. Entonces, ¿qué hizo Abel? Abel, dice Hebreos 11:4, por fe Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio del cual de la cual recibió aprobación de que era justo. Justo significa santo. Justo significa justificado por Dios, apartado para Dios, alguien que reconoció a Jesús, por lo menos creyó en la palabra. Pero, ¿qué es lo que vemos? Si fe, pongan atención, si fe es creer que lo que Dios dice se cumple, tal vez lo que podía Abel y Caín creer era: uno de nosotros es quien va a restituir. Pero caminaron mucho tiempo con sus padres hasta que llegó el día que presentaron la ofrenda a Dios. ¿Y por qué Dios se agradó de una ofrenda más que de la otra? ¿Qué hizo Abel para que fuera declarado y aprobado como justo, como santo, como salvo? ¿Qué hizo Abel? Presentó la ofrenda, pero también Caín presentó ofrenda, pero no fue aceptado. Ahora, ¿qué clase de ofrenda dio Abel para que fuera Dios agradado? Dice Génesis 4:4, mire cómo dice: Abel llevó de los primerizos de su rebaño. ¿Qué es eso? Lo primero. No fue que dijo: no, en el próximo. No, de repente por ahí alguno: no, en la próxima vez doy el diezmo. No, en la próxima, no. Lo primero. De lo primero de su rebaño, y dice: y de la grosura. ¿Qué significará grosura? Robusto, lo mejor. No fue que dijo: ¿cuál será el más flaquito? ¿Cuál será el más desnutrido? Para cumplir con Dios. No, de la grosura. Lo mejor lo dio Abel. Dio lo primero y lo mejor. Y por esa razón, solo por una ofrenda fue declarado justo. Entonces uno se sorprende y dice uno: pero desde que estoy dando ofrendas, de repente diga alguien, ¿verdad? Desde que estoy dando el diezmo, desde que estoy dando para Dios o para la iglesia, y yo no me veo como justo. O sea, ¿por qué puede decir? Porque no veo una respuesta de Dios de la que tal vez está queriendo. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Él presentó la ofrenda, su hermano no le gustó y su hermano después terminó quitándole la vida. Pero ¿qué fue lo que se ve en Abel? Que Abel fue muerto y lo último que hizo fue agradar a Dios. Aceptó la invitación de su hermano. Ayer compartíamos con los músicos sobre cómo hacemos para hacernos santos. La única forma de hacernos santos es reconocer a Jesucristo como el ladrón en la cruz que se arrepintió, ¿verdad? Fue un hombre que vivió toda su vida en pecado, su vida haciendo lo malo, pero tuvo la oportunidad de estar junto a Jesús y se arrepintió, reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios, y por esa razón el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, la única forma de que tal vez usted diga: bueno, pues yo lo que quiero es que el Señor, yo haga lo que a Dios le agrada y me declare santo. Bueno, la única forma es que le diga: Señor, bueno, hoy te vas conmigo. Uy, Señor, aguánteme. Entonces significa, porque eso fue el ladrón que estaba ya para morir, pero nosotros hoy tenemos años que el Señor todavía nos prometió que hasta que el propósito de Él se cumpliera, nosotros no íbamos a partir.
Pero si alguno está preocupado porque como que, ay, pero es que como que tengo muchas luchas, bueno, haga esta oración: Señor, mejor lléveme antes de que caiga. ¿Alguno quiere hacer esa oración para invitarlo para acá, para imponerle las manos? Señor, llévate a este hermanito, a esta hermanita, para que no siga pecando, porque él quiere hacer algo bueno hoy, le pide perdón y listo. Señor, llévelo para que se salve. ¿Alguno será que dice: yo, por favor, pastor, ore por mí de esa manera? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guardarnos, 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 guardarnos y guardarnos. Dijo el apóstol Pablo: castigo mi cuerpo y lo someto, no sea que venga a ser eliminado después de haber predicado. Entonces, por esa razón, mejor guardémonos. Abel recibió recompensa de justo, pero se tuvo que ir porque lo mandó Caín de alguna forma. Otro personaje que voy a leerles unos puntos nomás. Enó. Dice Génesis 5:21. Enó también está entre Hebreos 11. Génesis 5:21 dice: había vivido Enó 65 años cuando engendró a Matusalén. Son los únicos versículos que habla de Enó. Estos y otros que dice en Hebreos que se fue llevado, pero no habla mucho de Enó. Pero miremos qué hizo él para que fuera declarado justo, para que fuera dicho: es un hombre que fue aprobado en la fe. Engendró a Matusalén a los 65 años y anduvo con Jaeloín 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enó 365 años. Y Enó anduvo con Jaeloín o con Elohim, y desapareció porque lo arrebató Dios. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué haría Enó? Porque si uno se pone a mirar qué haría Enó, yo no veo qué hizo Enó. Sí hizo 65 años, vino el hijo, y después de que nació Matusalén 300 años, o sea, de ahí hasta que murió, agradó a Dios, anduvo con Dios después de que engendró a su hijo Matusalén 300 años, o sea, toda la vida la vivió consagrada para el Señor, y por eso el Señor me lo llevo más bien. Es lo que hizo Enó, lo que podemos ver. ¿Qué hizo él para que Dios se agradara y fuera declarado justo? ¿Cómo sería 300 años? Porque de otros personajes de Génesis, creo que es capítulo 5, donde habla de que uno engendró a otro y todas las generaciones que hay. Del que se habla que estuvo con Dios fue Enó. 300 años anduvo con el Señor. ¿Cómo serían 300 años? Imagínese los años que usted tiene desde que usted aceptó al Señor Jesús. Tal vez hace 20 años, pero tiene hoy 45 años. Eso significa que usted lleva 25 años caminando con el Señor, y en esos 25 años usted se ha guardado para el Señor, y por eso Dios se agrada. Eso es fe. Amén. Bien, eso le ocurrió a Noé. Con Noé le creyó a Dios de construir un arca y fue declarado justo también. Isaac obedeció a la voz Abraham obedeció de salir de la tierra de los padres, y pasó un proceso largo de Abraham, porque después de que le había dicho que iba a ser de él una nación, cuando ya le nace su hijo Isaac, le dice: entrégame a tu hijo Isaac. Y Abraham no dice ahí: y Abraham refunfuñó, o Abraham dijo: ¿qué tal todo lo que me tocó? Y ahora no dice nada, sino que obedeció. Parecido a alguno de nacer de nuevo, ¿no? Haz esto. Sí, Señor, como usted mande. Presente, así como dice el hermano Víctor. Presente, a la orden, dígame, firme. Cuando le dice: hermano Víctor, sí. Cualquiera era: uy, pero ¿qué pasó, pastor? ¿Usted aquí es general o qué? No. Bueno, eso hizo Abraham, obedeció y no titubeó. Isaac también fue confirmado el llamado. Él dice que abrió los pozos que Abraham había abierto antes y los filisteos lo habían cerrado. Génesis 26, de 2 al 4. También le da la misma promesa de Génesis 12. Jacob
¿qué hizo Jacob para que Dios se agradara? Jacob hizo muchas cosas, pero entre las primeras cosas que hizo fue hacerle trampa a su hermano, ¿verdad? Porque él tomó la primogenitura, pero porque el mismo su hermano fue el que permitió que se la cedió. Pero en Génesis capítulo 28, versículo 11, la parte B, hasta el versículo 22, aquí nos habla de la historia de Jacob cuando venía huyendo de su hermano. Y él dice que tuvo sueño, se recostó sobre una piedra y en el sueño veía que bajaban ángeles y subían por una escalera. Entonces se levantó. Después de esto dice el versículo 20: y Jacob hizo un voto solemne diciendo: si Elohim estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y yo volviera en paz a casa de mi padre, y el Señor llegara a ser mi Dios, entonces esta piedra que he puesto como estela será casa de Dios, y de todo lo que me des, de seguro apartaré el diezmo para ti. Bueno, eso fue lo que hizo Jacob, y Dios se agradó. No solo por eso, sino que él cumplió todo eso. Él fue y hizo las paces con su hermano después. José, ¿qué hizo José, el hijo de Jacob? Le creyó a los sueños que tuvo, a los sueños que Dios le dio. Caminó en esos sueños, pasó pruebas por esos sueños, fue preso por esos sueños, fue tentado por los sueños. O sea, le pasaron muchas cosas, pero después terminó reconociendo que por él guardarse y por él permanecer y por él esperar que el Señor cumpliera esos sueños, se cumplieron los sueños. Por esa razón fue tomado como un santo. Y así también Moisés. Bien, para no hablar de más personajes, de más de los que hay ahí, Hebreos 11 dice: sin fe es imposible agradarlo. Dios se agradó de ellos por la conducta de ellos, por la obediencia a la palabra que el Señor les dio. Ahora, la pregunta: ¿por qué la fe que ellos tuvieron, que significa creer en lo que Dios les dijo que se iba a cumplir, aunque no veían cumplimiento, pero que se iba a dar? ¿Por qué esa fe los santificó, los salvó y son nombrados en Hebreos 11 como justos? ¿Por qué razón? Porque para que se cumpliera lo que Dios dijo, ¿qué hacían ellos? Se guardaban sin pecar, y esto los santificaba cada día. Lo que yo veo es que estos hombres del Antiguo Testamento, que son, como dice Hebreos 11:2, nuestros antepasados, ellos ¿qué hacían para que se cumpliera? Para que se cumpliera lo que Dios les había dicho. Voy a hacer de ti una nación grande. ¿Qué hacía Abraham? Se guardaba, se guardaba, se guardaba, se cuidaba, se cuidaba, se cuidaba, se cuidaba. Y esto es santificarse. Porque mientras el Señor le dé una palabra a uno y uno se guarda, el Señor dijo que iba a hacer conmigo y yo no voy a hacer otra cosa que el mundo diga. El Señor dijo que iba a hacer conmigo y por más de que me ofrezcan, yo no voy a aceptar. Así le pasó a Abraham. Le ofreció los reyes de Sodoma y Gomorra, él dijo: no, gracias, pero no quiero recibir ese dinero, Génesis 14, porque si no van a decir que yo me enriquecé por ustedes, y entonces no voy a darle la gloria a Dios. Se guardó, se guardó y se guardó. Eso lo santificó. Ejemplo, ustedes. Usted no sabe o usted no siente que en la medida que desde que ha aceptado al Señor y se ha guardado, te voy a bendecir, voy a hacer esto contigo, y usted se guarda, se guarda, se guarda, y usted como que dice: he cambiado. Los demás dicen: ha cambiado. Cada día es más santo. Bueno, pongan atención. Ellos se santificaron por caminar en la palabra, obedeciendo y guardándose. Se fueron santificando día a día. Hebreos 12, versículo 1, fíjese cómo dice. Recuerde que estamos en Hebreos 11, pero viene Hebreos 12, versículo 1, mire cómo dice: por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan gran nube
de testigos, o sea, ¿cuáles? Todos los que se habló de Hebreos 11, de Abel, de Enoc, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Gedeón, de Sansón, de David, de Samuel, y dice, y de los profetas, hasta de una mujer Raá, que no era del pueblo de Dios, también fue declarada santa. Entonces dice, por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, desprendiéndonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Fíjese que está invitando a la iglesia: corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora ponga la atención el versículo siguiente: el cual por el gozo puesto delante de él, está hablando de Jesús, el cual puesto el gozo delante de él, o sea, Jesús mismo estaba viendo el gozo, o sea, la respuesta, lo que venía para él. Soportó la cruz y despreciando el oprobio. ¿Qué quiere decir oprobio? Vergüenza, degradación, bajeza. Y despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considera pues al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse y desfallezca, pues todavía no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado. ¿Qué es lo que está diciendo estos versículos? Pongan atención. Está hablando de que, viendo ya el ejemplo de los anteriores hombres que tuvieron tanta fe, hagamos nosotros como ellos. Es lo que está diciendo Hebreos 12. Corramos con paciencia y pongamos la mirada en Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús lo que hizo fue el gozo puesto delante de él. Fíjese bien que Jesús estaba pasando una prueba muy fuerte, porque la Biblia dice que Jesús en el Getsemaní dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero el gozo, o sea, él decía: yo recupero mi trono, yo recupero lo que me pertenece. Por eso dice, no le importó. Ahora les voy a decir algo que de repente los que les gusta estudiar, y felicito a los hermanos que estudian y escudriñan la palabra, porque nosotros no podemos tragar entero, debemos masticar. Esto es lo que ha caracterizado a la iglesia Nacer de Nuevo, que tenemos que escudriñar. No podemos decirle amén a todo lo que alguien diga, así sea muy ungido. Pero les voy a mostrar algo que la Biblia no muestra, pero que muestra con pasajes, aunque no lo muestra de una forma directa. Jesús tuvo fe. Ahora, esto uno dice, pero si acabamos de leer en Hebreos 12, versículo 2, que Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús es la palabra de Dios. En Jesús comienza la fe, porque Jesús es el que habla cuando Dios habla. Es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Por eso es el autor, pero también consumador. Termina con Jesús, porque no hay más nadie. Ahora, ¿cómo nosotros decimos o mostramos que tenemos fe? Para entender esto que les estoy diciendo de que Jesús tuvo fe. ¿Cómo nosotros podemos entender? Primero, tener fe significa creer que lo que Dios dice se cumple, ¿verdad? Fe es obedecer a lo que Dios dice. Fe es guardarme porque Dios dice. Y eso hizo Jesús. Jesús tuvo fe. Pero fíjese que Jesús dijo en Marcos 11:22: tened fe en Dios. En otros pasajes Jesús dice, se muestra que Jesús dice: tengan fe en mí. Pero en Marcos 11:22 Jesús está diciendo: tened fe en Dios.
Jesús cuando vino a la tierra, aunque era Dios por la palabra, estaba en condición humana. Él estaba diciendo, tened fe en Dios. O sea, ¿en quién? En el Padre. Porque la Biblia muestra que el único Dios es el Padre. Tened fe en Dios. Ahora, ¿por qué yo digo que Jesús tuvo fe? Juan 17:5 dice, dijo el Señor, dame la gloria que tenía. Nosotros, los que decimos que tenemos fe, nosotros declaramos que nos pertenece la sanidad. Y decimos, Señor, me pertenece la sanidad, dame mi sanidad. Porque yo estoy obedeciendo tu palabra, porque yo creo en tu palabra, Señor, me pertenece la sanidad. Jesús dijo, dame la gloria que tenía. Jesús tenía fe de recuperar lo que entregó. Esto, vuelvo y les digo, esto a algunos les dan vueltas y dicen, uy, pero esto ¿cómo hace que Jesús tenga fe? Jesús obedeció. Hebreos 5 versículo 7 dice, quien en los días de su carne, como hombre, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su sumisión. Eso fue en el Getsemaní. Fue oído. Y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús obedeció. Porque él decía, yo obedezco. Y Jesús dijo en Juan 5:30, yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo hago lo que mi Padre me dice. Eso es lo que nosotros hacemos también si decimos que tenemos fe, ¿verdad? Nosotros no hacemos lo que a nosotros nos parece, sino lo que la Biblia dice. Nosotros hacemos lo que el Espíritu Santo nos habla, es lo que el Señor nos dice. Entonces, otras cosas más. Jesús declaraba en fe. Por eso le dijo en Marcos 11:22, pero terminó diciendo, cualquiera que diga a este monte, y ya lo había dicho antes, no produzca frutos de ti. Pero también otra muestra era que Jesús oraba. Nosotros tenemos fe, nosotros oramos. Vuelvo y digo, esto para algunos puede causarle, uy, pero ¿qué es eso? Bueno, Jesús obedeció, Jesús creyó, Jesús caminó, Jesús se sometió. Si alguno dice, no puede ser, está creyendo entonces que Jesús vino fue a ser como Dios en la tierra y a actuar como Dios, y Jesús no vino a actuar como Dios. Porque si Jesús hubiese venido a actuar como Dios, entonces ¿por qué Jesús dice, imítenme a mí? Está diciendo las mismas palabras del diablo, sean como Dios. Nosotros no, nosotros debemos llegar a la estatura del varón perfecto, dice Efesios 4. Ahora este punto, ¿cómo ser santos para unir la enseñanza de la fe me santifica? ¿Cómo ser santos en la tierra? ¿Cómo hacemos nosotros para ser santos? Según de Corintios 7:1 dice, así que hermanos, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Cuando yo tengo temor a Dios, que no es miedo, sino que yo me guardo, eso es santidad, ¿verdad? Yo me hago santo en la medida que me guardo. Usted se guarda de pecar, usted se guarda de hablar mal de alguien, usted se guarda de juzgar, usted se guarda de lo que la Biblia dice, y como usted se guarda, usted cada día es más santo. O sea, Dios cada día lo bendice más y lo usa más. ¿Por qué razón? Porque usted es alguien que tiene temor a Dios, y Dios usa a alguien que tiene temor a Dios. Otra forma de ser santos, o pasos para ser santo, es tener arrepentimiento de corazón. El ladrón en la cruz tuvo arrepentimiento de corazón. Y el otro punto es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, es el primer paso. Podría decir que el primero es reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, fíjese bien lo que ocurrió con los que no estaban con Jesucristo y recibieron sanidad. Fíjese bien lo que el Señor terminó diciéndoles. Ellos se acercaban para recibir un milagro. Muchas personas se acercaron y decían, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué estaban haciendo ellos?
ellos estaban creyendo que Jesús era el sanador y que si ellos se acercaban a Jesús iban a recibir un milagro, porque eso es fe. Fe es creer que lo que el Señor dijo lo iba a hacer, y ellos estaban creyendo que lo que Jesús había dicho en la sinagoga lo iba a hacer. El Espíritu está sobre mí y vine para sanar y dar vista a los ciegos y despedir libre al oprimido y dar libertad al cautivo. Ellos estaban creyendo eso. Por esa razón, la mujer del flujo dijo: si tan solo tocara el borde de su manto, seré sano. Ajá, pongan atención a lo que pasó con esto. Dice, entonces viendo, Lucas 8, 46 al 48. Entonces viendo que no había pasado inadvertida, la mujer fue temblando y después de postrarse ante él, confesó delante de todo el pueblo porque se había asido, o sea, tomado de él, y cómo había sido sanada al instante. Él entonces le dijo: ve en paz, hija, tu fe te ha salvado. Ya era sana, pero ahora le estaba diciendo: tu creer te salva. Esas mismas palabras son parecidas, son similares a las palabras que le dijo al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro, ella no iba a estar con él en el paraíso, pero ella estaba recibiendo salvación, así como el ladrón. El Señor le dijo: hoy estarás conmigo, significa eres salvo. Te comportaste mal, pero reconociste quién soy yo. Jesús le estaba diciendo: tu fe no te sanó porque ya había sido sana, tu fe te ha salvado. Fíjese, tu fe te salva. ¿Y qué es eso de que la fe salva? O sea, tu creer en la palabra trae salvación. En otras palabras, ser salvo, ¿qué significa ser salvo? Cuando venga Jesús, va a levantar a los muertos en Cristo y luego va a levantar a la iglesia. ¿Quiénes son esos que van a estar a la diestra del Señor, a la derecha del Señor, como dice Mateo 25, 31 en adelante? Los salvos, los que creyeron en Jesucristo, los que creen en Jesucristo son los que van a ser salvos. Y el que es salvo es santo, ¿verdad que es lógico? Ella, por creer, por tomarse, por agarrarse de Jesús, no solo se sanó, sino se salvó. O sea, salvación es por creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ella estaba creyendo que Jesús era el Hijo de Dios y que sanaba, pero que también salvaba. Y ella no le dijo: Señor, sálvame, pero por el creer a la palabra, tu fe te ha salvado. Lucas 18, 35, el ciego de Jericó también comenzó a gritar. Dijo el Señor: tráemelo, tráelo. Y cuando se acercó le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recibe la vista, tu fe te ha salvado. Fíjese que no le dijo: tu fe te sanó, porque salvación, con la salvación va incluida la sanidad. Con la salvación, o sea, la salvación es más que sanidad. Amén. Lucas 17, también otro hombre, aquí nos dice, los leprosos. Los leprosos fueron 10. Él les dijo: vayan los sacerdotes. Fueron en obediencia. Uno se regresó y fíjese que cuando fueron se sanaron, pero por regresar a Jesús y darle gracias se salvó. No, los demás fueron solo sanos. Se sanaron porque obedecieron a la palabra de Jesús, pero como él, aparte de eso, regresó, el Señor le terminó diciendo: tu fe te ha salvado. Así hay más pasajes. ¿Qué es lo que yo puedo ver con esta enseñanza, hermanos? ¿Qué es lo que podemos ver con esto? Que el Señor a nosotros
nos ha hablado y nos habla. Y nosotros desde que decidimos agradar a Dios y comenzamos a buscar al Señor, dijimos, vamos, voy a bautizarme, voy a servir en la iglesia, voy a agradar a Dios. Desde ahí comenzamos nosotros a demostrar y a mostrar que creemos lo que Jesús dice. ¿Verdad que sí? Nosotros creemos lo que el Señor dice. Y por esa razón nosotros recibimos sanidad, recibimos milagros, recibimos respuesta de Dios. Eso hacemos nosotros por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero si los antepasados fueron aprobados por Dios por la conducta, por el comportamiento que tuvieron de acuerdo a lo que el Señor les dijo que iba a hacer, y como ellos caminaron lo que el Señor les dijo que iba a hacer, y aunque Abel no oyó la voz de Dios que dijo lo que iba a hacer, él creyó en la palabra que dijeron sus padres. Nosotros hoy estamos creyendo en la palabra que está escrita, pero también creemos en lo que el Espíritu Santo nos habla, y nosotros caminamos en obediencia a lo que dice la Biblia y lo que el Espíritu Santo nos habla de acuerdo a la palabra, y nosotros caminamos en obediencia. Ahora, lo que yo veo es lo siguiente con respecto por lo menos a Abel. Abel presentó ofrenda y por la ofrenda fue declarado justo. Cualquiera puede decir, entonces ofrendo, doy el diezmo y listo, ¿verdad? No, si así lo hacemos así es lo mismo de Caín, porque Caín lo dio por cumplir. Debemos darlo de corazón. Mire, las personas, los creyentes, los que dicen ser cristianos, que le buscan la vuelta a todo, quieren agradar a Dios y quiere que Dios se agrade de ellos, pero no quieren cumplir con Dios. Y les digo rápidamente esto: cuando Abel no presentó el diezmo. Abel presentó fue lo mejor. Después fue que Jacob hizo un pacto de dar un 10%, aunque Abraham lo había hecho. Hay muchas personas que están diciendo el diezmo se acabó, el diezmo se acabó. Bueno, yo desde hace tiempo he dicho esto, y hace poco escuché una predicación que me gustó esta enseñanza que dio un pastor con respecto a esto del diezmo. Cuando Jesús no vino a hablar mucho del diezmo. ¿O ustedes creen que Jesús habló mucho del diezmo? Jesús no enfatizó en el diezmo. Sí habló en Mateo 23, que dijo, maestros de la ley, dan y diezman, pero olvidan otras cosas: el amor, la fe y la misericordia, creo que es. ¿Qué dijo Jesús? Jesús no vino a enfatizar en el diezmo. Jesús dijo que Él vino a dar la vida por todos. Los discípulos entendieron y dijo Pedro: Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte. Pedro no dijo, Señor, yo doy el diezmo, sino dijo, yo he dejado todo por seguirte. En Hechos de los Apóstoles se muestra que la iglesia lo que hacía era que llevaban a la iglesia, no llevaban el diezmo. Sí, tal vez lo darían, pero lo que muestra es que llevaban las propiedades y los vendían y muchas cosas. O sea, ¿qué es lo que decía en estos días el predicador que me sorprendió? Los que se matan por la cabeza de dar el diezmo, bueno, pues entonces aceptemos lo que está eliminado, délo todo. El diezmo es lo mínimo. Dar el diezmo es lo mínimo. Dar el diezmo, ¿sabe qué es lo que el Señor mostró en el Antiguo Testamento? Con el diezmo, dice, bueno, no les voy a pedir todo, voy a comenzar con el 10 para ver cómo se portan. Y por el 10 lloran y critican. Si alguien dice servir a Dios, amar a Dios, bueno, pues hágalo como es. Por eso es que dice, Dios se agradó de la ofrenda de Abel. ¿Por qué Dios se agradó de las 2 monedas, Jesús?
de la mujer viuda pobre, porque ella lo dio todo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo, por lo menos en este punto? Que yo puedo decir: Señor, yo me agrado de ti, tú te agradas de mí. Señor, ¿cómo me santifico? Diría Abel: bueno, pues Dios se agradó porque dio lo primero y dio lo mejor. Nosotros, de acuerdo a cómo caminemos con lo que Dios nos habla en la palabra y en los mandamientos, de acuerdo a cómo nosotros caminemos, es que nosotros nos santificamos cada día. ¿Por qué la fe nos santifica? Porque mientras yo obedezco lo que Dios dice, me guardo porque Dios dice. Y en la medida que yo me guardo de todo lo que Dios me dice que no haga, que no tome aquello, que respete, que obedezca, en la medida que yo sea sensible a la voz de Dios, en esa medida me santifico. Por esa razón dice Hebreos 11:2: y ellos fueron aprobados por Dios. ¿Por qué razón? Porque como caminaron en obediencia. Entonces, hermanos, usted puede decir: ¿cómo hago yo para ser un santo aquí en la tierra? Obedezca la palabra, guarde la palabra, guárdese para Dios. Y cuando usted obedezca la palabra, ¿sabe qué le va a decir el Señor? No solo por reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, sino que el Señor le va a decir, usted le va a pedir al Señor, porque de repente, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos diferentes necesidades: sanidad, restauración del matrimonio, restauración de los hijos, problemas económicos. Pero como el Señor me dice que me guarde para Él, y yo obedezco y no tomo lo malo, no caigo en fornicación, no caigo en adulterio, no caigo en mentiras, no caigo en lo que no le agrada a Dios, entonces el Señor me sana, me responde. Pero ¿sabe qué hace el Señor? El Espíritu Santo me puede decir: tu conducta te ha salvado. Así como le dijo a los hombres que se acercaron al Señor, vinieron por un milagro y el Señor les dijo: tu fe te ha salvado. Entonces, hermanos, nosotros recibimos santidad y salvación estando vivos. Cuando alguien cree que se tiene que hacer santo después de muerto, ¿sabe qué es lo que está diciendo? Que no es capaz de guardarse para Dios estando vivo. Cuando alguien cree que se hace santo después de muerto, es porque está diciendo: es muy difícil guardarse. Y el Señor dice en 2 de Corintios 7:1: la santidad es por el temor a Dios. Como yo camino en obediencia a lo que el Señor me dice, soy un santo aquí en la tierra. Y un santo no quiere decir que no me equivoque. Un santo significa que yo me guardo para Dios. Amén. Y va a llegar el momento en que el Señor va a levantar a esos santos, que somos todos nosotros. Pero si alguien dice: es muy difícil guardarme, me guardo de tomar licor, me guardo del cigarro, me guardo de algunos dirán de bailar pegado, se guarda de muchas cosas, pero de una mentirita no me guardo. Eso no es fe, porque fe es caminar en obediencia, y el Señor dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces yo no digo mentiras. Y para librarnos de las mentiras, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos nosotros para no decir mentiras, hermanos? No es no diciéndolas, porque el problema que pueda tener lo hace tener que decir una mentira. Lo que tengo que es evitar meterme en problemas para tener que decir mentiras. Y evitar meterme en problemas significa tener temor. ¿Cuántos están luchando por eso? Y diciendo: para no decir mentiras, mejor no voy por aquel lado, porque si no me van a preguntar. Mejor no voy por donde me dijeron que no vaya, porque me van a preguntar: mire, ¿usted fue? Dice: ay, otra vez.
Entonces mejor no me meto por ahí para que no me pregunten y no caigan mentiras. Eso está muy explicado, ¿verdad? No busquemos meternos en problemas para no tener, porque de que nos preguntan, ¿no? Y las mujeres preguntan, y la esposa pregunta, y la novia pregunta, y los papás le preguntan a los hijos, ¿verdad que sí? Porque los padres saben. Entonces, ¿cómo hace un hijo? Pues evito no caer en problemas para que no me pregunten y no tener que decir mentiras. Y el empleado, pues ¿cómo hago? Pues hago el trabajo como es, para que cuando me pregunte tengo que responder que lo hice. Pero si no hago el trabajo, me van a preguntar y voy a tener que decir una mentira. Entonces, solucionado las mentiras, ¿quién dice la verdad aquí de que hoy dijo una mentira? A ver, alguien hoy dijo una mentira. Bueno, no levante la mano para que no lo vean la demás y digan, mírelo, quien lo ve. Temor a Dios, caminar en lo que el Señor me dice, me salva y me santifica. La fe me santifica porque me guardo para Dios, y eso es ser un santo en la tierra. Nacer de nuevo es una iglesia santa. Mire lo que dice el Señor de nacer de nuevo. Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Eso somos nosotros, una iglesia santa. La fe significa, la fe es creer que lo que Dios dice se va a cumplir en mí, y como yo sé que se va a cumplir en mí, y para que se cumpla en mí, me guardo, y como me guardo, me santifico. Por eso es que usted dice, o le dicen, no, usted se dice, usted mismo sabe que ha cambiado, pero los demás dicen, uy, ore por mí, a usted lo oye Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Dicen, usted está en comunión con Dios, usted está consagrado para Dios. Como Enoc, desde que conoció al Señor, 65 años antes, nada. Después de que nació Matusalén, dijo, esto, no sé qué diría, pero diría, uy, esto es una bendición. Y desde ahí anduvo con Dios. Bueno, por andar con Dios, eso es santidad, eso es salvación, eso es creer en lo que Dios dice, y creer en lo que Dios dice es fe. Amén. Los invito a que se levanten, vamos a orar y vamos a caminar en obediencia a lo que el Señor ha dicho. ¿Qué ha dicho el Señor de usted? A ver, alguien que diga, un esforzado y valiente diga, el Señor dijo de mí, o dijo que iba a hacer conmigo. A ver, ¿quién? ¿Quién puede decir? Alguien que diga, el Señor dijo que iba a hacer conmigo. ¿Estoy en el lugar equivocado? ¿Quién dijo, el Señor me iba a usar? Me iba a usar como ministro, me iba a usar como un adorador, me iba a llevar a las naciones. El Señor me iba a usar como profeta, por lo menos esa. A alguien de los que está aquí el Señor le dijo, tú eres profeta. Mire lo que dijo el Señor de esta iglesia. Dijo, hay profetas en esta iglesia, y los demás van a reconocer, los falsos profetas van a reconocer que ustedes son verdaderos. Si el Señor dijo que usted lo iba a usar como profeta, o sea, Dios va a hablar a través de usted, y usted va a decir, el Señor dice,
¿Qué debe hacer usted para que Dios cumpla eso? No sentarse a seguir lo mismo que seguía antes, tomar y hacer lo malo y decir, Señor, usted cumple su palabra, usted verá, pero aquí yo estoy en mi pecado, mire a ver cómo hace. No, me guardo, me aparto del mal, me lleno de la palabra, estoy en oración, estoy en comunión. Eso significa, eso lo santifica a usted más. O usted no se siente santificado, o usted se siente más pecador por orar. Yo me siento más lleno del Señor por estar en oración. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor: Señor, necesito un milagro. Pero ¿sabe qué le va a decir al Señor a usted por la obediencia? No solo le va a decir, por creer lo que yo digo te sanas, sino por creer lo que yo digo te salvas. Por creer lo que yo digo te santificas. Mire, hermano, usted no va a vivir aquí en esta tierra más de 120 años. Ninguno de los que está aquí va a vivir más de 120 años, ni yo. Pero ¿sabe qué van a decir si el Señor no ha venido en 100 años? Van a decir: mi papá era un hombre de fe, esa hermana era una mujer de fe, Dios se agradó de ella, ella fue aprobada como los hombres que dice la Biblia en Hebreos 11. Caminemos en obediencia, hermanos, caminemos con temor a Dios y convénzase de que por usted creer lo que Dios dice, Dios se agrada de usted. Hasta este día Dios se ha agradado de usted. Los invito a que se acerque al altar quien quiera, quien necesite oración. Todos tus sueños